Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Colombia no cabe una sola hipótesis para explicar lo ocurrido este domingo. Sí hay una certeza: el progresismo se ha convertido en la opción más importante para transformar una sociedad amenazada por la violencia y la corrupción política, además de no dejar de lado la intromisión de Estados Unidos en la política interna y de seguridad en general. Como ya se lo anunciaba, Gustavo Petro ganó con más del 40% de los votos, que si hubiese sido y aplicado el sistema, por ejemplo, ecuatoriano de votaciones, ya habría ganado la presidencia en primera vuelta. ¿Qué implica lo ocurrido este fin de semana en Colombia en perspectiva de la segunda vuelta del 19 de junio? De esto queremos conversar con la constitucionalista Cielo Rusinque, a quien le damos la más cordial bienvenida. Cielo, qué gusto tenerla por acá. ¿Cómo está? Hola Orlando, un saludo especial a todo el equipo y a toda la audiencia de Telesur. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo le explicamos a América Latina lo ocurrido el día domingo último en Colombia, tomando en cuenta, uno, que efectivamente Gustavo Petro se consolida como un liderazgo muy potente, 8,5 millones de votos también explican algo, pero también podríamos decir que no fue todo el mundo a votar y quizás ahí se perdieron importantes votos a favor de Gustavo Petro? Bueno, sí, el primer gran análisis es que Gustavo Petro es el triunfador de esta jornada electoral del día de ayer. Estamos hablando de un candidato que ha prácticamente casi que duplicado la votación que había obtenido en primera vuelta del año 2018. Esta votación también es muestra de que el uribismo, la opción que se encuentra actualmente en el poder, definitivamente llegó a su fin. Estamos hablando de un gran triunfador que es Gustavo Petro. Estos resultados tienen diferentes, digamos, diferentes formas de analizarlos. Tenemos un segundo digamos, triunfador que pasa segunda vuelta, un candidato que se ha vendido como una opción antisistema, pero que necesariamente representa un riesgo que hemos interpretado tipo Bolsonaro en el Brasil o Trump en Estados Unidos. Es una persona que no tiene, digamos, una formación, que no tiene un perfil de estadista, que se ha caracterizado por sus posiciones polémicas. Es un candidato además que está al día de hoy imputado por corrupción, lo cual es un contrasentido si se tiene en cuenta que es el abanderado supuestamente de la anticorrupción en Colombia, o querido vender ese discurso. En la realidad, quien representa, digamos, esa bandera con coherencia es el candidato progresista Gustavo Petro, no solamente porque, pues, a pesar de tener todo el establecimiento y todos los organismos de control detrás suyo desde hace mucho tiempo, sin haberle nunca logrado encontrar ningún tipo de responsabilidad ni ningún tipo de hecho penal indulgable, sino también por digamos, por todas las denuncias y por toda la labor tan juiciosa que ha hecho en Colombia para denunciar a los corruptos. Entonces, pues es un escenario que necesariamente es positivo en la medida que hay un final de esa era del uribismo, que vemos una ciudadanía que ya no le apuesta a los partidos tradicionales, el liberal, el conservador, digamos que esos sectores tradicionales de la política que le apuestan a esas formas de clientelismo, de la compra de votos, de la maquinaria, habían apoyado al candidato Fico, que fue uno de los grandes derrotados de esta jornada. Por otra parte, también hay que recibir estos resultados con mucho beneficio de inventario, porque no teníamos garantías y era algo que veníamos denunciando en los últimos días con gran alarma. Nuestro sistema nacional electoral tiene grandes déficits, entre ellos, por ejemplo, no tenemos un software independiente y tampoco tenemos una auditoría de ese software. Es decir, sabíamos que un posible fraude podría ser muy sofisticado, en el sentido que, pues, por una cuestión de algoritmos se pudiera manipular el resultado de estas elecciones, y no deja de llamar la atención el crecimiento, digamos, tan impresionante de ese candidato que pasa a segunda vuelta, de Rodolfo Hernández. Y ayer en el conteo observamos cómo en un momento dado el líder de esa jornada, su votación como que se estancaba, pero pues obviamente en este momento no podemos decir que tengamos digamos, los resultados. Estamos desesperando porque hay una fase de preconteo y hay una fase de escrutinio. Es ahí donde se hacen las reclamaciones de las diferentes irregularidades que existían en la mesa, digamos, de los posibles inconvenientes que haya arrojado el sistema y que ya hayamos podido observar. Pero por ahora, a pesar de todo este escenario, digamos, que no habla de muchas garantías, estamos hablando de un triunfo para el progresismo en Colombia. Claro, entonces ahí cabe una pregunta muy importante, Cielo, y vale la pena en función del contexto en el que estamos hablando. ¿Este es el arribo de un proceso, de un ciclo político en Colombia,
o es que se abre otro donde podría incluso garantizarse una mayor presencia del progresismo, digamos, en la conciencia, en el debate, en la discusión pública, de los valores, de los principios y del programa que plantea, porque no sería lógico solamente hablar de los candidatos, ya sabemos todo lo que estamos hablando, pero aquí se juegan o dos visiones de Colombia o se juegan dos proyectos de vida. Sí, totalmente de acuerdo, sobre todo porque una cosa que no he referido y que es muy importante resaltar es que tenemos conocimiento y es lo que hemos visto en las últimas horas de cómo el uribismo o ese poder político que pues, se encontraba gobernando desde hace unos 20 años en Colombia, al ver que no tenía un candidato con fuerza, al ver que muy seguramente en un escenario de segunda vuelta el candidato al que le estaban apostando, que era Federico Gutiérrez, muy seguramente sería fácilmente derrotado, enfilaron sus filas, digamos, a apoyar a este candidato que se muestra como un antisistema. Digamos que podemos hablar que soterradamente era el verdadero candidato del uribismo. Podemos hablar de esa derrota del uribismo a la medida que ya un candidato que lo represente directamente se sabe que es derrotado, que la ciudadanía ya no le apuesta a esa forma de gobernar, que la ciudadanía ya está agotada, digamos, de todos los desmanes, de todas las violencias, de toda la corrupción que se mostró en este gobierno. Tenemos un presidente que estaba participando activamente en política, violando principios constitucionales, digamos, ilegales que le prohibían esa participación, digamos, porque pues eso en una contienda electoral habla de falta de garantías. Y tenemos un presidente que además decía hasta hace pocos días que si existiera la reelección en Colombia, él sería reelegido. Y esto lo que nos muestra es que claramente pues está absolutamente desconectado de la realidad. Este es un voto también contra este gobierno, este es un voto que refleja ese descontento mayoritario ciudadano. Y ahora lo que viene, ¿qué es? Es que la ciudadanía necesariamente va a tener que observar en los próximos debates de fondo que tendrán que darse, es que del otro lado hay un candidato primero que además no tiene una bancada, no tiene una fuerza política consolidada, no tiene una formación, no tiene una trayectoria en la política y pues sería demasiado irresponsable entregarle las riendas de un país en plena crisis como se encuentra Colombia a un señor que es charlatán, que puede resultar simpático porque es una persona que su forma de comunicación que ha sido muy efectiva, digamos, es el chiste, el pequeño mensaje de TikTok, pero le huye a los debates de fondo. Es un candidato además que ha tenido expresiones intolerantes, muestras de misoginia, de menosprecio hacia las mujeres y sabemos que en el contexto de la política mundial, de la política colombiana, las mujeres cumplimos un rol preponderante, somos protagonistas y somos los líderes y digamos como factor determinante del cambio. Yo no creo que las mujeres de Colombia vayan a rodear una candidatura tan impresentable que dice que las mujeres tenemos que estar en la casa, digamos. También en la cuestión de la corrupción e incluso por la poca trayectoria que tiene como ejecutor, porque finalmente fue una persona que cuando tuvo su administración a nivel limitado, digamos, a nivel de ciudad, las promesas que había realizado no las cumplió. Es un candidato que dice, que se contradice mucho, que habla de mucha inestabilidad, digamos, de tipo político, que no se puede leer fácilmente. Entonces, si bien es cierto, recogió una parte del voto del descontento, de la gente que todavía no estaba muy decidida, que estaba allí por protestar, digamos, y también una parte importante de ese voto del régimen que tenemos hoy en el poder, que se mueve de otras formas a través de la maquinaria, a través de, digamos, es un poder y es un establecimiento que tiene ahí para rodearse y que claramente tiene una fuerza, no electoral, pero sí económica, que pues puede ser importante en una elección. Yo creo que en los próximos días, pues el candidato fácilmente se infló como espuma, pero fácilmente esa espuma va a comenzar a desinflarse cuando empecemos a hablar de las cuestiones serias de Colombia, cuando se empiecen a construir alianzas y a consolidar otras alianzas que venían en curso, digamos, porque pues de parte del candidato Gustavo Petro estamos hablando de alianzas programáticas, acuerdos sobre lo fundamental. Del otro lado vamos a ver todo lo que son las tradicionales alianzas politiqueras y pues para un candidato abanderado de la anticorrupción pues necesariamente no va a pasar el filtro, digamos, de la crítica ciudadana. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Cielo, para volver, porque me parece efectivamente muy importante este nuevo marco en el que se van a desenvolver las acciones, los movimientos políticos, y sobre eso queremos conversar en la segunda parte. Hagamos la pausa.
Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con la constitucionalista colombiana Cielo Rusinque a propósito de lo ocurrido este domingo en Colombia. Hay un elemento que es clave analizar este momento, Cielo, y tiene que ver con esa recomposición. Y digo esto por dos líneas de pensamiento. El establecimiento colombiano, las élites económicas, oligárquicas, financieras, militares, no se van a quedar contentas con lo que pasó con Gustavo Petro. De hecho, ya sabemos cómo se comportan. Y segunda es que también hay una insatisfacción en ciertos sectores empresariales, en algunos sectores incluso económicos, que creen que no hay salida ni viabilidad política, económica y social en Colombia si sigue esta derecha recalcitrante, homofóbica, casi como lo que pasa en Brasil con Jair Bolsonaro. Entonces, si estas dos tendencias, estos dos ejes están funcionando, ¿cuál va a ser, digamos, el comportamiento de Gustavo Petro en ese escenario? Pues lo primero, Orlando, es que yo creo que en Colombia, muy afortunadamente, de parte de los mismos sectores, de parte de la misma élite, de parte del mismo sector empresarial, de los gremios, el candidato Gustavo Petro ha venido teniendo una serie de reuniones con ellos y no solamente su discurso, digamos que él ha demostrado la coherencia, con coherencia y con determinación su respeto a las instituciones, su respeto a la legalidad, digamos, como su compromiso con el cumplimiento de, pues nada más y nada menos que todas las garantías que están establecidas en la Constitución del 91, que habla precisamente de garantías para el empresariado. Tal como están pues, la cosa en Colombia, digamos como que no es un país viable para nadie, ni siquiera para los sectores más beneficiados. Un país en crisis, un país que está sumergido en la violencia, en el hambre, es un país de riesgo. Es un país donde precisamente las inversiones tienen más dificultad, digamos, para los inversionistas, como para aumentar y para mejorar y para tener mejores condiciones. Gustavo Petro es un candidato que le apuesta a un país con estabilidad económica y con justicia social. Y es un candidato que se ha encargado de asegurar durante todo este tiempo a ese sector empresarial precisamente que de pronto tenía algunas desconfianzas infundadas también por mala propaganda, en el sentido de que aquí no se trata de, digamos, quitarle las garantías que ya tiene, sino de pronto aumentarlas, en el sentido de que se trata de crear es un país más viable para todos, que lo único que se pide es que precisamente pues, se cumplan con sus responsabilidades de tipo laboral, con sus empleados, que se cumpla con el pago de los impuestos que corresponden a cualquier ciudadano en cualquier país del mundo, que no es normal, por ejemplo, que las grandes fortunas o producto de la riqueza que se genera en Colombia termine yendo a paraísos fiscales, mientras aquí pues no se paga lo más mínimo en materia de impuestos en un país que pues está afrontando una crisis donde la gente muere de hambre, donde la gente tiene dificultades para asegurar un mínimo vital. Entonces, sí, yo creo que es un discurso que ha calado, contrariamente a lo que se habría pensado hace unos años o lo que hubiéramos podido imaginar, que ha calado en un sector y en parte de los gremios empresariales muy grande, que además van a tener temor en lo que representa el otro candidato, porque eso sí es cierto que es como un salto al abismo. No sabemos a qué nos enfrentamos, no sabemos cómo va a administrar. Es un candidato que no tiene una bancada en el Congreso. Eso se le indicaba al candidato Gustavo Petro en las pasadas elecciones, que no tenía medianamente unas mayorías, digamos, con las que gobernar. La pregunta es, este candidato no tiene congresistas, no tiene mayorías. ¿Cómo va a tejer esas alianzas? ¿Con quién? Entonces, como que sería un escenario de demasiada incertidumbre para esos sectores que precisamente que son beneficiados y que necesitan un mínimo de seguridad, de tranquilidad, de estabilidad económica para poder, digamos, seguir en su rumbo normal. Ya, pero entonces ahí hay una pregunta que cabe. ¿Cómo se va a comportar el uribismo? Porque lo que dijo ayer Fico Gutiérrez, más o menos podría aventurar una hipótesis alrededor de que el uribismo va a plegar completamente hacia el señor Rodolfo Hernández, pero en la práctica tampoco ellos tienen la autoridad como para llamar a su gente a votar por alguien como lo acabamos de describir. Entonces, el comportamiento del uribismo, empezando por el señor Iván Duque o por el señor Álvaro Uribe concretamente, ¿cuál sería en esta segunda vuelta? Pues a ver, necesariamente el uribismo cuando hablamos, dependiendo si hablamos de las cabezas o hablamos de sus bases, digamos, de sus votantes. Aquí lo que viene también es digamos, un tiempo de tratar de seguir despertando esas conciencias, ese voto ciudadano que muchas veces es producto del analfabetismo, de la desinformación, digamos, de todas estas cadenas de WhatsApp, esa forma de hacer política basada en las fake news. Ese es un sector, digamos, que finalmente es el que debería contar porque es el que decide en las urnas. Ahora,
las cabezas del uribismo pues sí tienen temores a un gobierno como el de Gustavo Petro porque está muy comprometido con la consolidación de los acuerdos de paz y con esa apuesta por la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Y quien dice verdad dice encontrar los verdaderos responsables de grandes crímenes que han sucedido en Colombia, los responsables de los asesinatos sistemáticos de los líderes sociales, los responsables incluso también de los grandes escándalos de corrupción, quiénes son los responsables detrás, porque finalmente siempre llegamos hasta los mandos medios, digamos, de esas responsabilidades, y ellos van a hacer seguramente todo lo posible para evitar esa posibilidad de que llegue una alternativa que necesariamente implicaría el fin de la impunidad también en Colombia y el fin de esa forma de gobierno corrupta, el fin de esos vínculos con grupos al margen de la ley, el fin del vínculo existente de manera casi que permanente y lamentable en Colombia con el narcotráfico. El poder ha estado muy ligado al narcotráfico y de allí que también esté ligado ciertos sectores al paramilitarismo. Entonces, pues él en ese sentido puede representar una amenaza. Sin embargo, hay algo, Orlando, es que aquí el candidato Gustavo Petro ha sido y se ha reafirmado en el sentido de que él espera un gobierno para todos, que no espera ser un gobierno de venganza, que no espera ser un gobierno retaliativo, que acá lo que se trata es precisamente no de gobernar de la misma manera como ellos nos han gobernado, sino brindando garantías a la oposición, sometiéndonos al principio de legalidad. Entonces, yo creo que el mensaje por parte de Gustavo Petro es un mensaje de tranquilidad, es un mensaje que se sabe a qué atenerse con un líder, con un estadista que se somete al imperio de la ley y la constitución, que ha gobernado, que sabe hacerlo, que tiene el país en la cabeza. Y del otro lado, para ellos mismos también es la incertidumbre total. Del otro lado es un salto al vacío, no saben tampoco a qué tipo de persona, digamos, estarían dando el apoyo. Entonces yo creo que aquí es mucho lo que, digamos, como son muchas variables las que están en juego, pero muy a favor, a mi juicio, de quien en este momento lidera la opción de voto en Colombia, que es Gustavo Petro. Claro, y pensando en una visión más regional para América Latina, evidentemente lo ocurrido el día domingo en Colombia es muy significativo, basta ver las reacciones, los comentarios, los análisis. Este mensaje para América Latina, ¿cree usted, Cielo, que podría también augurar, por ejemplo, una mayor penetración en la conciencia, en los sectores sociales, democráticos, empresariales, intelectuales, académicos, universitarios, teniendo en cuenta que efectivamente Colombia no ha sido precisamente dentro de la región la zona, la geografía que más ayuda a entender el rol que juega Estados Unidos? Sí, necesariamente yo creo que es una elección que va a ser, que ha trascendido ya, digamos, en la política internacional. La ciudadanía colombiana ve cómo ha tenido la acogida de este candidato, digamos, de Gustavo Petro en la región. Vimos espaldarazos del presidente, expresidente Lula y próximo presidente de Estados Unidos, seguramente, del presidente de Chile. Digamos, la región y las apuestas progresistas están con Gustavo Petro, y no solamente en la región. Hemos visto, por ejemplo, líderes internacionales como Zapatero, por ejemplo, que vino al lanzamiento de un documental del candidato Gustavo Petro. Hemos visto, por ejemplo, el recibimiento que le hizo el Papa, que es algo inédito, digamos, que el recibimiento a un candidato, y si bien es cierto, pues esa reunión por protocolo se tenía que mantener pues algo, la conversación, digamos, como al margen de la opinión pública, sí es un gesto, digamos, de deferencia y de respaldo de muchos sectores de la comunidad internacional, y eso necesariamente también habla de que se está blindando al candidato porque se sabe de las faltas de garantías en Colombia, se sabe de la tensión que se vive en Colombia y se sabe de nuestra historia política. En Colombia tradicionalmente los candidatos que han representado el cambio que hoy abandera Gustavo Petro, los candidatos progresistas, han sido asesinados. Entonces, pues estamos hablando de que afortunadamente en este momento pues hay al candidato se le está rodeando un respaldo determinante de parte de la comunidad internacional. Y valga decir, ahora que hablamos de eso, en cuanto a las relaciones internacionales, en el último debate que se hacía, en el último debate presidencial, preguntaban, por ejemplo, con las relaciones de Venezuela, ¿qué pasaría allí? Los otros dos candidatos, yo no entiendo sinceramente como con qué criterio hablaban de que no estaban listos para restablecer las relaciones con Venezuela. El candidato Gustavo Petro sí sabe
lo importante del restablecimiento de esas relaciones para los pueblos colombo-venezolanos, digamos. Son muchas las personas, la ciudadanía que se ve afectada por ese rompimiento de esas relaciones que tienen que ser restablecidas, se tienen que buscar los canales de diálogo. Entonces eso habla también de un posible liderazgo en la región, digamos, para transitar hacia democracias más digamos, más consolidadas, más hacia la unión, hacia esa unión además de nuestros pueblos latinoamericanos, algo que también hace parte del discurso de Gustavo Petro, hacia esa apuesta por unas formas económicas, unas formas de gobierno alternativas, por un nuevo modelo económico, no como el que ha imperado en América Latina, basado en la sobreexplotación de nuestros recursos naturales, sino por modelos económicos sostenibles y viables para la humanidad. Entonces esto es algo necesariamente que tiene una vocación a trascender incluso más allá de las fronteras de América Latina y que puede ser solamente esperanzador para la ciudadanía. Si ustedes miran los titulares de la prensa internacional en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en fin, en diferentes países, hablan como con mucha expectativa de lo que está pasando en Colombia, mucha expectativa en torno al liderazgo de Gustavo Petro y de Francia Márquez, valga decir, que no le hemos referido y ha sido también determinante en esa contienda electoral. Claro que sí, tenemos grandes expectativas, grandes deseos, una esperanza muy bien fundada en los dos candidatos, Petro y Francia Márquez, por supuesto. Gracias, Cielo, un abrazo, que esté muy bien. A ustedes muchas gracias, Orlando, feliz día. Gracias a Cielo Rusinski a propósito de lo ocurrido en Colombia, que no es inédito, estaba previsto que ganara la primera vuelta Gustavo Petro, pero ahora se enfrenta a un escenario que el 19 de junio se concretaría en una nueva elección, en un nuevo pronunciamiento de los colombianos. Ojalá sean más los que participen de este proceso electoral. Un abrazo para todos. Chao, chao.